Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 2 de diciembre para sexto grado. Comenzamos con artes. El tema es Caminando hacia las decisiones con la investigación. Seleccionarás una obra teatral o infantil o juvenil para representarla ante público como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas. Analizarás a diversos escritores latinoamericanos para seleccionar una obra teatral infantil o juvenil en función de tus intereses personales. Observa los siguientes ejemplos de información documental. Javier Villafane, argentino dramaturgo infantil, titiritero, autor de obras de títeres tan famosas como La calle de los fantasmas, Chimpete, Chapatal y El panadero y el diablo. Estrenadas en los años 30, Villafane reunió sus primeros textos de teatro infantil en el libro Teatro de Títeres, publicado en 1943. Su teatro de muñecos es divertido e imaginativo, de una poesía muy libre con el espíritu picaresco de la tradición oral. María Clara Machado fue una autora brasileña que hizo teatro para niños. Una de sus mejores obras es Puff, el fantasma, estrenada en España en 1959. Un poco antes, en 1951, María Clara, considerada la más importante autora de teatro infantil de su país, había empezado la aventura del teatro infantil, creado en Río de Janeiro, un teatro para niños y a la vez una escuela dramática. 30 años después, en 1980, recibió por esta iniciativa el premio Morelli de teatro. Rogelio Sinan, en Panamá, en 1937, el autor estrenó su farsa musical, La cucarachita mandinga, considerado un clásico de la literatura infantil de Panamá. Para escribir esa obra, se inspiró en uno de los más populares cuentos de la tradición oral latinoamericana, añadiendo música, baile y elementos folclóricos panameños. En 1961, Sinan publicó Chiquilinga o La gloria de ser hormiga, una comedia de compleja estructura con muchas referencias intertextuales en las que entremezcla personajes inventados por él con otros provenientes del universo de las fábulas afroindígenas del Caribe y de la cuentística popular española. En 1970 escribió su tercera y última pieza de teatro infantil, la sátira política titulada Lobo Go Home. Carlos José Reyes Posada es un dramaturgo, guionista, investigador y teórico teatral, considerado uno de los fundadores del teatro moderno en Colombia, junto a Santiago García o Enrique Buenaventura. Ha tenido diversos cargos públicos, entre los que se destaca el de director de la Biblioteca Nacional, ganador del Premio Vida y Obra 2008 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, autor de textos como Globito Manual, El hombre que escondió el sol y la luna y Dulcita y el burrito. Realiza un breve ejercicio de reflexión y anota en tu cuaderno qué obra te gustaría montar y argumenta las razones. El reto de hoy es el siguiente: debate con tu familia la obra que te gustaría representar y toma acuerdos de forma respetuosa. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es Mi libertad con autonomía y responsabilidad. ¿Cómo ejerces tu libertad en casa? Tú tienes la libertad de decidir lo que piensas y lo que sientes, pero es importante que respetes las opiniones de los otros y también los cuides. Es necesario escuchar, mostrar empatía y expresar libremente tus opiniones y pensamientos, pero siempre en un ambiente de diálogo, de comunicación, de respeto y tolerancia que te permita encontrar solución a los problemas. La libertad es que cada persona decida lo que quiera hacer con respeto a la dignidad de los demás. La autonomía de cada persona se ejerce con responsabilidad. Dentro de los límites que tiene cada hogar, cada integrante debe ser autónomo, pero deben tener en cuenta que la autonomía no es siempre hacer cosas solo, sino distinguir aquellas situaciones que puedes resolver por cuenta propia en aquellas en las que necesitas ayuda y sentirnos con la confianza de pedirla. La mejor manera de transmitir esa autonomía es esperar, animar, acompañar, preguntar si necesitas ayuda antes de invadirles y hacer cosas por ellos, darles ayudas parciales en las que ellos pueden colaborar, preguntando cómo creen que se pueda resolver una situación en lugar de darles la respuesta inmediata analizando conjuntamente las equivocaciones. Así como en casa hay reglas que marcan derechos, también hay reglas en las escuelas que debes cumplirlas. Esos acuerdos y reglas que en la casa acordamos, en la escuela se acuerdan con la maestra y los maestros, o incluidas en el reglamento de la escuela o reglamento del salón. Anota en tu cuaderno algunos acuerdos o reglas que puedas hacer en casa, en la escuela o en el salón de clases. Verifica que no atenten contra la dignidad o derechos de niños y niñas. Te proponemos ordenar la información de una tabla dibujada
con 3 columnas: regla, consecuencia y verificación. Recuerda que las reglas no tienen ningún valor si no te comprometes a cumplirlas. Realiza un ejemplo de la dramatización. Pide a algún adulto de tu familia que te ayude a representar. La situación puede ser el incumplimiento de alguna regla, así como su consecuencia. Hagamos un resumen de lo que exploramos hoy, que tanto en nuestra casa como en la escuela, todas y todos tenemos derechos. El derecho de pensar lo que queremos, el derecho a expresarnos, el derecho a decidir en qué creer, que también tenemos responsabilidades, que las obligaciones son acuerdos entre varias personas, están ya definidos en los reglamentos y debemos comprometernos a cumplir con estas responsabilidades o asumir las consecuencias del incumplimiento, y que la libertad es el ejercicio de la autonomía con responsabilidad. Al ejercer tu libertad, debes pensar en los demás y en las reglas acordadas en cada lugar. Seguimos con matemáticas. El tema es ventas y ganancias. Terminarás el desafío que comenzaste el día de ayer. Postres, página 41 y 42. El desafío nos habla de la pastelería en la que se había hecho el recuento de ventas de sus distintos productos y nos representaba la información en una gráfica circular. La gráfica nos muestra los porcentajes de ingreso mensual obtenidos por cada producto y el total de ingresos mensuales obtenidos en la pastelería. Revisa los datos de la tabla. La gráfica coincide en que el pastel de frutas de temporada produjo el mayor ingreso de toda la pastelería, que el 25% con la cantidad de dinero que aportó este mes por la venta, que fue de 1,800 pesos. Para comprobar que la cuenta que hiciste está bien, puedes sumar las cantidades de ingresos por producto y esto tiene que coincidir con el total mencionado al principio de 7,200 pesos. En la página 42 de tu libro dice que a partir de la información de la siguiente tabla y la anterior se responde a la pregunta: ¿qué información arroja la tabla? Inciso A, ¿qué producto se vende más? Inciso B, ¿qué producto genera mayor ingreso con menor inversión? Inciso C, ¿en qué producto se invierte más y da menor ganancia? Solo te falta tener el costo total de elaboración, que se obtiene multiplicando la inversión que se realizó en la elaboración de cada pieza de un producto por el número de piezas vendidas. Costo total de elaboración de un producto. Costo total es igual a inversión por una pieza por número de piezas vendidas. La tabla completa con la información queda así. Con estos cálculos tendrás un nuevo producto ganador. El pastel de elote es el producto que genera mayores ganancias, seguido del pastel de frutas de temporada y de los paquetes de galletas. Ahora analiza las siguientes preguntas. ¿Qué producto genera mayor ingreso con menor inversión? ¿En qué producto se invierte más y da menor ganancia? ¿A qué se refiere con mayor ingreso con menor inversión? Si comparamos los porcentajes de ganancia de cada producto, puedes dar la respuesta a las dos preguntas. Te propongo dos cosas. La primera es que agregues una columna más de la última tabla para ahora anotar los porcentajes de ganancia, después que calcules los porcentajes con la fórmula que es la siguiente. Porcentaje de ganancia respecto a lo invertido es igual a ganancia total entre inversión total por 100. Agrega la columna a la tabla y calcula el porcentaje y anota los resultados. El reto es el siguiente: analiza nuevamente los datos y descubre cosas que en un principio no eran evidentes. Seguimos con lengua materna. El tema es la entrevista para elaborar un reportaje. Empecemos recordando lo que es una entrevista. Una de las bases fundamentales de una entrevista son, en mucho sentido, las preguntas que elabora el investigador. Revisa la página 51 de tu libro de texto para ir planteando tu investigación. Ve pensando en algunas preguntas. Observa el siguiente esquema que contienen información útil para que organices tu entrevista. Recuerda que emplearás preguntas abiertas cuando quieras conocer una opinión o punto de vista, descripción o explicación en torno a un tema, mientras que las preguntas cerradas se responden con un sí o un no, y se utilizan para obtener datos muy concisos que se responden con una afirmación o negación, y en algunos casos con un dato en concreto. A continuación les comparto las preguntas para la investigación de Huichapan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo conoció la gastronomía de Huichapan? ¿Cuáles son los platillos más representativos de este lugar? ¿Sabe preparar algunos? ¿Cuáles? ¿Nos podría describir brevemente el procedimiento? ¿Cuáles son los ingredientes que usan con mayor frecuencia en la comida de Huichapan? ¿Qué alimentos se consumen directamente de la naturaleza? ¿Cuáles son las bebidas típicas? ¿Qué nos recomendaría comer en una visita por Huichapan? Como ves, no hay un límite en el número de preguntas para tu entrevista. Depende del tiempo con el que cuente el entrevistado. Lo importante es que rescates la información relevante para tu trabajo.
Debes cumplir con lo siguiente: tener preparadas las preguntas, hablar con claridad, hablar tranquilos, seguros y cuidar nuestros gestos, ser uno mismo, hacer una pregunta a la vez, escuchar con atención al entrevistado, anotar las respuestas, si te es posible el entrevistado lo permite, puedes grabarlas, no tratar de imponer ninguna respuesta, ser respetuoso y cordial, hacer preferentemente preguntas cortas, agradecer al entrevistado al finalizar la entrevista. El reto de hoy es el siguiente: prepara el borrador de tu entrevista y envía a tu maestra o maestro para su revisión. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.